Que hermanos, seguimos con la serie Yo Soy. Hemos venido revisando lo que dijo Jesús acerca de su identidad. ¿Quién era Él? Él mostró una y otra vez que Él mismo era Dios, que Él mismo es Dios y que no hay otro que se le compare. No es otro maestro más, no es otro filósofo más, no es otro profeta más, sino que Jesucristo se revela como el Dios encarnado, como el Dios que se hizo hombre y vino a habitar entre nosotros y a hacernos camino para llegar al Padre. Y precisamente eso vamos a ver el día de hoy. Juan capítulo 14, versículos del 1 al 5, por favor, acompáñame en su Biblia. Juan, vamos a leer el capítulo 14, versículos del 1. Vamos a leer de una vez del 1 al 7, por favor. Juan 14, versículos del 1 al 7. Ok, lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Si usted lo tiene en cualquier versión, lo puede seguir allí con su mirada. Juan 14, del 1 al 7 dice: No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Y si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva donde voy. Versículo 5 dice: No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Versículo 6 dice: Jesús le contesta: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre de ahora en adelante. Ya lo conocen y lo han visto. Ok, vemos cómo Jesús eh, habla a sus discípulos y le dice que no se angustien, que no tengan temor. Cuán importante es las palabras de Jesús en este momento cuando ya se venía anunciando su muerte, ya se venía anunciando que él habría de ir a la cruz, y les dice que ya no dejen que su corazón se llene de angustia, que confíen en Dios y que confíen en él mismo. ¿Por qué debían confiar en Dios? Porque ya había lugar preparado para sus hijos, para sus discípulos. ¿Por qué deberíamos de confiar en Dios? Dice Jesús, porque hay un lugar, y si no hubiese lugar, yo voy a preparar ese lugar para ustedes. Y hay algo aquí que me llama la atención, y que alguna vez yo compartí este versículo y yo decía: bueno, Jesús fue a preparar un lugar para nosotros, y algunos lo hemos tomado así, pero en realidad lo que dice este versículo es que ya hay un lugar para nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, ya hay un lugar para sus hijos. Y hay un lugar preparado donde habitaremos con el Señor para la eternidad. Y que si no hubiese un lugar, entonces Jesús fuera a hacerlo. Entonces no hay que hacerse la idea de Jesús siendo un tipo de ingeniero civil construyendo en el cielo moradas, porque las moradas ya están hechas, ya están hechas. Jesucristo lo que dice es: hay un camino seguro, hay una forma segura de llegar a esas moradas que ya están hechas para ustedes, donde hay un lugar que está hecho especialmente para ustedes. Así que versículo 3 dice: Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. No tengan miedo, que aunque me separaré de ustedes por un tiempo físicamente, no va a ser para siempre, sino que yo volveré. Y anuncia también en este versículo cómo Él volverá por sus hijos, por sus discípulos. Y ustedes, dice el versículo 4, conocen el camino que lleva a donde voy. Ustedes conocen el camino. Pero allí sale Tomás, un hombre que en muchas ocasiones nos hace ver que su mente y su corazón no funciona con fe, sino más bien con raciocinio. Y dice: ¿cómo? ¿Cuál camino? No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Él dice: no conozco el destino, no conozco el destino. ¿Cómo conoceremos entonces el camino? ¿Cómo vamos a llegar si no sabemos para dónde ir? Y en gran medida ese es el problema que no solamente tiene Tomás, sino muchos de nosotros. ¿Cómo es que acaso será el cielo? ¿Dónde es que Dios algún día nos pondrá? ¿Y cómo es que deberíamos llegar? Y en medio de esa búsqueda de cómo llegar a ese lugar que ni siquiera conocemos, que ni siquiera hemos prestado atención, como dicen las escrituras que será, ahí estamos perdidos, no sabiendo para dónde tomar y creyendo que todos los caminos que se nos presentan en la vida son correctos.
Porque alguien me dijo que era correcto, entonces yo le creo y digo, bueno, sí, este es un buen camino. Seguramente esto me va a llevar a la plenitud, una vida feliz, una vida gozosa. Y al final del día, seguramente Diosito, como es bueno, me ha de aceptar. Seguramente como Diosito es bueno y Él tiene misericordia, porque es grande misericordia, no creo que me haga, no me saque de ese camino ni de esa vida. Entonces, escuchamos por ahí cualquier, disculpe la expresión, cualquier tontería, filosofía hueca, tonta, perversa, y decidimos obedecer y vamos por allí. Y hay muchos de nosotros que así nos encontramos perdidos, pero acá Jesucristo dice una gran verdad. Dice, y la contestación ante esa pregunta es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Yo soy el camino. No hay varios caminos. No hay otro camino. Yo soy el camino. Esa es la respuesta contundente de Jesús ante el cuestionamiento o ante la pregunta, la duda que tiene Tomás acá. Y esta afirmación lo que establece es una infinita diferencia con cualquier líder religioso de cualquier época, porque nadie podría atreverse a declarar tremenda afirmación acerca de su identidad. Porque Cristo, al decir yo soy el camino, se presenta como ese puente entre el hombre y Dios. Jesucristo se declara como el camino que conduce al hombre al cielo y no es solamente como guía o maestro que nos enseña a los hombres el camino para acercarnos a Dios, como otros profetas ya lo vinieron a hacer antes, sino que él mismo dice ser el camino por el cual podemos acercarnos al Padre. Él no solo dice, yo te voy a guiar, yo te voy a dejar la ruta o de alguna manera yo te voy a acompañar, sino que dice, yo soy el camino, el único camino por el que puedes transitar es por medio de mí. Esto toma sentido cuando volvemos un poco hacia las anteriores enseñanzas y recordamos un poco la parábola del redil. Yo justamente compartía esa enseñanza acerca de cómo Jesucristo toma esta parábola donde hace la semejanza de un redil, de un corral donde se guardaban las ovejas. Y él, por medio de esa parábola, no solamente enseña que él es el buen pastor y que nosotros somos sus ovejas, sino que él dice que él es la puerta de ese redil. Él es la puerta de ese redil. O sea, él es el acceso a ese reino, a ese lugar donde nosotros pertenecemos como hijos de Dios. Él es el único acceso porque veíamos y meditamos un poco los rediles en la época de Jesús tenían una sola puerta. E incluso el mismo pastor se ponía como puerta para cuidar de que las ovejas entraran sanas y salvas y que si había otro que quisiese meterse, ese sería más bien un ladrón que se quería meter por otro lado, por una ventana o por pasando de alguna manera el cerco. Pero quien estaba a la puerta era el buen pastor, pero también él era esa puerta de acceso hacia el reino de Dios. Entonces, ahora también meditamos y lo unía un poco, y cuando aquellos que estuvieron en esa enseñanza decíamos, bueno, claro, esas ovejas también tienen que comer. ¿Y quién sería ese alimento para ellas? Sería Jesucristo mismo, porque él dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, trayendo esa analogía, la pregunta aquí es, si él dice ser el camino, entonces podríamos afirmar con certeza que él es el único camino por el cual o en el cual seremos alimentados por ese pan de vida, guiados por el buen pastor. Es decir, no hay otra forma, no hay otro camino para poder nosotros ser saciados por ese pan de vida y ser conducidos y guiados por el buen pastor. Hay un solo camino por el cual nosotros podemos experimentar las otras verdades acerca de la identidad de Jesús. Y es que debemos atender a que su vida misma es la que nos conduce a poder ser saciados de Él y poder ser guiados por Él. Entonces todo tiene armonía, todo tiene sentido. No es que Él habla acerca de parte de su carácter, de su naturaleza y de su identidad, y luego dice otra cosa acerca de Él, que es totalmente diferente o contraria. Dios no se contradice. Nosotros muchas veces se nos hace difícil entenderle, pero a la luz de las Escrituras quisiera y anhelo con todo mi corazón que todos podamos, al final de esta serie, conocer a profundidad la identidad de Jesús, porque no hay otra forma de llegar
a tener comunión con el Padre, a tener comunión con Dios, si no es a través de Él. No hay otra manera de poder ser saciados, de poder tener corazones llenos, realmente vivir en plenitud, si no es a través de Jesucristo. Ahora, a mí me gustaría ilustrar esto, porque yo decía, bueno, ¿cómo es esto de ser el camino? Yo decía, ¿qué ilustración pudiese yo tener para poder comprender mejor esta declaración de Jesús acerca de que Él es el camino? Yo me imaginaba, yo crecí en una finca y yo me imaginaba como muchas veces cuando quería ir hacia la finca, yo no me dejaban ir y solamente me decían, mira, no puedes llegar más allá de donde está este canal, había canales de agua porque era una finca donde había plátano, habían otros sembríos y habían canales de agua. Y me decían, mira, solamente hasta donde está allá el canal puedes llegar, más allá de eso no vayas. Y alguna vez me molesté porque, ¿por qué no me dejan ir más allá? Estaba recién como de aquí hasta la pared, o sea, era cerca. Y me decían, porque para más allá ya no hay camino y te puedes perder. Entonces, de aquí hasta allá hay un caminito que tú puedes seguir y te vuelves por el mismo. A lo mucho habían 2 matas de mango y entonces yo salía solo a coger mangos, nada más, que se habían caído, pero yo quería ir más allá. Más allá habían otras cosas, yo veía de lejos, yo veía naranjas, veía otros tipos de frutas. Yo decía, quiero ir más allá. Y me decía, no puedes ir más allá, porque para allá no hay camino. Y yo decía, nunca me pasó. Bueno, alguna vez, creo que sí, ahora que lo recuerdo, me pasó que desobedientemente fui y me fui un poquito más allá y me encontré asustado porque me perdí. No sabía para dónde coger. Y dije, precisamente allí yo creo que puedo sacar una buena ilustración y una analogía de lo que significa el camino cuando Jesucristo dice yo soy el camino. Porque esto es como si estuviéramos en una finca perdidos. Imagínese usted que usted va solo o con un grupo y al final del día no sabe para dónde coger. No sé cuántos han estado en una situación así. Perdidos, ya sea en una finca o una ciudad. Pero voy a traer la ilustración de la finca, ¿ok? Estamos en una finca allí en medio de un sembrío y no sabemos para dónde coger. Hay fincas muy grandes, de hectáreas, de hectáreas, de hectáreas. No sé si usted ha visto en películas de terror salen las fincas de maíz, de trigo, así que están así perdidos y no. Y la verdad es que de terror, ¿no? Como que los plantíos son más grandes, las plantas son más grandes que uno y dice, ¿para dónde coger? ¿Qué hacer? ¿Para dónde voy? Yo me imagino a Jesús diciéndonos y apareciéndose frente a nosotros y diciéndonos, no tengan miedo, no tengas miedo, yo te voy a guiar a la salida. Y tú preguntándole, ¿no? ¿Y cómo tú conoces la salida? Yo creo que Jesús, él es como si fuera el mismo dueño de esa finca, de ese plantío, diciendo, no tengas miedo porque yo conozco el único camino que te va a sacar de aquí. La única ruta que te puede sacar de aquí cuando tú te has encontrado ya triste, perdido, angustiado, que no sabes qué hacer, yo soy el único que te puede sacar de aquí. Entonces, trayendo esta ilustración, es una ilustración, no está en la Biblia, es una ilustración para que comprendamos esto. Yo decía, sí, es verdad. Jesucristo no es solamente alguien que te dice, como cuando uno se va a una ciudad y le dice, oiga, es que quiero llegar a tal dirección. Ah, ya eso no se preocupe, que es aquícito nomás. Váyase aquí 2 cuadras adelante, 3 a la derecha, 2 a la izquierda, suba y llegar a un puente, y va al semáforo, gire 9 a la derecha. Y usted ya en la primera esquina que dobló, ya usted dice, ¿y qué fue lo que me dio? ¿Para dónde es que había que tomar? Dijo que era quisito de ser cerca, pero usted media hora después se da cuenta que de nuevo está perdido. Jesucristo no es de esos que te da la dirección y que de alguna manera en el camino nos podemos extraviar. Jesucristo te dice, yo soy el camino, porque Él mismo es el buen pastor que nos guía por ese camino, no nos deja solos, pero Él es el dueño también del universo entero, hermanos. Él es el dueño de nuestra vida, Él conoce nuestro corazón, Él sabe cuál es el camino, Él lo labró para nosotros. Entonces, no se trata solo de que sea nuestra guía porque Él transitó por un camino que no conoce, sino porque Él mismo hizo el camino, e hizo toda la finca, e hizo todo el universo entero y nos hizo a nosotros. Por eso nos conoce y sabe cómo guiarnos. Por eso Él expresa, yo soy el único camino para llegar al Padre. ¿Sí? ¿Se entiende, hermanos? No es solamente un guía, no es solamente alguien que te da una dirección. Es el camino por el cual transitamos porque Él mismo lo hizo para nosotros. Y gloria a Dios por eso, porque no teniendo camino y salida ante nuestras dudas, ante esa inquietud de nuestros corazones de que hay un Dios, pero no sabemos quién es, ni cómo se llama, ni cómo es, ni cómo llegar a Él, Él dice, yo soy el camino, no te preocupes, no se preocupen, le dijo a los suyos, no se preocupen,
Yo soy el camino. Y hay algo más también que pensaba y decía, bueno, este camino no es solamente de una vía. No sé cuántos se han encontrado en los que manejamos o los que vamos en la carretera. Sabemos que hay muchas veces que estar pendiente con los letreros de una vía y doble vía. Sobre todo cuando vas a un pueblo o una ciudad que no conoces. Porque puede ser que te metas en contravía. Entonces, yo me alegro mucho cuando hay ciudades o pueblos donde veo poco de letreros doble vía, doble vía, doble vía, doble vía, porque digo, ya no importa, me meto, me voy. Pero hay pueblos en los cuales hay una vía. Aquí en Guayaquil pasa mucho en ciertos sectores. Una vía, te das la vuelta y acá, una vía para acá. Y cuando vas a ver el mapa, a veces yo veo en Google Maps, me estoy alejando más y más, pero digo, no tengo otra forma de llegar. Y pensaba un poco y meditaba en que el camino que expresa Jesús y dice, yo soy el camino, es un camino de doble vía. Porque no solamente es el camino por el cual el hombre va hacia Dios, también es el camino de Dios hacia el hombre, porque cuando nuestras oraciones son expresadas a Dios por medio de Cristo, Él derrama bendiciones para nosotros. Pero cuando derrama sus bendiciones y contesta nuestras oraciones, ¿por medio de quién lo hace? Por medio de Jesucristo. No hay otra forma de que nosotros podamos recibir las bendiciones del Señor si no es a través de Jesucristo. Entonces dice, sí, pero hay mucha gente que teme a Dios y que ora en nombre de X santo o X persona y recibe algún tipo de milagro. Bueno, pudiésemos decir que la misericordia de Dios es tan grande que muchas veces las personas reciben milagros, reciben algún tipo de beneficio, de gracia de parte del Señor. Pero la verdadera bendición que agrada el corazón de Dios viene a través de Cristo. Entonces es un camino de doble vía por el cual, un camino de doble vía por el cual nosotros nos acercamos al Padre, pero también por medio de Cristo nosotros recibimos todas las bendiciones de Dios. No sé si me estoy dando a entender. No hay otra manera en la cual nosotros podamos encontrar gozo y saber que hay algo que viene de parte de Dios si no es a través de Jesucristo, si no es a través de la fe en Jesucristo. Todo lo que recibimos hoy nosotros como hijos de Dios es porque Jesucristo ha muerto en la cruz, porque Jesucristo nos ha hecho camino y nosotros somos bendecidos en Él. Y yo meditaba en esto y yo decía, sí, hay otra manera en la cual usted pueda recibir alguna bendición de Dios si no es por medio de la gracia que encontramos por medio de la obra de Cristo. Si usted encuentra otra forma en la cual Dios le bendice a usted y no es a través de Cristo, no está leyendo la misma Biblia que yo. Porque solamente a través de Cristo nosotros podemos encontrar sentido a lo que Dios quiso hacer desde el principio. Por eso la Biblia entera nos habla de algo, hermanos. La Biblia entera nos habla de Cristo. La Biblia es cristocéntrica. Toda la Biblia habla de Cristo. ¿Por qué cree? ¿Por qué cree? ¿Cómo Dios quiso revelarse a nosotros? Por medio de Cristo. Por eso yo siempre les he dicho, hay frases que escucho mucho acerca de marketing, ¿no? De lo mejor está por venir, lo mejor está por llegar, lo mejor, hermano, ya vino. Y ese fue Cristo. Hay gente que está contando las bendiciones de Dios por fuera de Cristo. Y dice, es que Dios me ha bendecido con un carro. Ay, Dios me ha bendecido con tal X posición o posesión. Y decimos, ¿cómo Dios me bendice? Pero cuando le preguntas acerca de Cristo es tu Señor, dice, no sé, la verdad es que no. ¿Cómo podemos decir que Dios nos ha dado cosas, Dios nos ha dado bendiciones cuando la mayor y más grande bendición que Dios nos puede dar está en Cristo Jesús? Él ha expresado su amor y su plenitud en Cristo Jesús. Las otras cosas que realmente son añadiduras y que por gracia y por misericordia recibimos en este mundo, la verdad no se comparan ante la más grande bendición que es Cristo Jesús. ¿Cómo somos justificados? ¿Cómo tenemos una vida nueva? La regeneración. ¿Cómo tenemos ese camino de santidad? Si no es a través de Cristo Jesús. Es a través de su obra, es por medio de Él. Por eso cuando nosotros oramos, Jesucristo nos enseñó que debíamos pedir en su nombre las cosas. Es en el nombre de Cristo que nosotros pedimos las bendiciones de Dios. Entonces, ese camino de doble vía que le digo, no solamente nos lleva a poder saber que es el camino para acercarnos a Dios, sino que también es ese camino por el cual nosotros somos bendecidos todos los días. Es el único camino por el cual podemos estar seguros que esa bendición que viene de parte de Dios, viene de Él, es segura, nos hace bien. Y no es un engaño de Satanás, porque muchas veces estamos en este mundo creyendo muchas veces
de que todas las cosas que recibimos vienen de Dios. Decimos, ay, pastor o amigo o hermano, es que esta oportunidad que se me abrió en tal lugar seguramente es de Dios. Le digo, ¿por qué? Porque me van a pagar más. Digo, cuán fácil somos engañados, pretendiendo y creyendo de que, pretendiendo y creyendo de que la única cosa que nos hace bien es tener más dinero. Y no hemos leído las escrituras como Dios muchas veces confronta, y Jesús confrontó a gente que tenía posesiones y que les dijo renuncien a esas posesiones. Pero siempre estamos ligando las bendiciones de Dios a las muchas posesiones, a las muchas puertas, oportunidades que se nos abren para vivir más cómodos en esta tierra, y siempre pensamos en eso, de que esas son las bendiciones que vienen de parte de Dios, cuando en realidad no siempre es así. No digo que no sea así siempre, digo que no siempre es así. No siempre es así en el sentido de que hay cosas que a veces se presentan en el camino y que si no vienen por medio de Cristo y no son dadas por medio de lo que Cristo hizo en la cruz, deberíamos tener cuidado, porque puede ser que no sean, mejor dicho, no son cosas que el Señor quiere darnos. Para ilustrar un poco más esto, recordaba mucho justamente eh, el libro del Progreso del Peregrino. No sé cuántos han podido leer este libro o han visto películas animadas acerca de este libro de Juan Bunyan, El Progreso del Peregrino. Y justamente hace unos días atrás vi la película del Progreso del Peregrino. Y cuando veía la película, que es como un resumen, veía que precisamente la trama se trata de un hombre que va con una mochila muy pesada en un camino. Pero en el camino se encuentra con diferentes situaciones. Se encuentra con tentaciones, se encuentra con otras rutas donde es tentado a seguir esas otras rutas o caminos. Se encuentra con una serie de dificultades, con una serie de altibajos. Pero siempre hay un camino que el hombre debe seguir. Aun cuando ya ha puesto su fe en el Señor, muchas veces no permanece en el camino correcto. Y decía, qué buena ilustración para poder saber que aunque nosotros no pertenecemos a este mundo y somos ciudadanos del cielo, siendo nosotros acá en la tierra embajadores de ese reino celestial, sabemos cuál es el camino, pero nos enfrentamos todos los días a diferentes situaciones, tentaciones, adversidades que a veces nos quieren desviar del camino. Y a veces cedemos. Si usted lee el libro o ve la película, hágalo, es muy bueno, para que usted pueda ver cómo muchas veces los cristianos, que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, sabemos cuál es el camino, se nos ha mandado a seguir ese camino, pero muchas veces nuestro corazón es engañado, muchas veces nuestro corazón es seducido ante las cosas de este mundo, ante las palabras de este mundo, ante diversas situaciones, y nos terminamos desviando. Yo decía, qué gran ejemplo también, y recordaba mucho esa película, así que para que complemente usted la idea de lo que significa la declaración de Jesús acerca del camino, vea esa película, es muy buena. Hermanos, no basta con tener deseo de ir por ese camino, porque todos pueden desear o querer estar con Cristo. Hay que hacerlo. La Biblia dice que Dios ha puesto tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Hermanos, no solamente puso el querer. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos quieren estar aquí todos los domingos del año? Amén. ¿Cuántos quieren aquí leer toda la Biblia? Amén. ¿Cuántos quieren estar acá y aprovechar todos los espacios de crecimiento? Amén. Todos queremos, hermano, todos deseamos. Yo me voy a la calle en todo Guayaquil, en todo el Ecuador, y les pregunto, ¿tú quieres conocer a Dios? Sí. ¿Tú quieres conocer? Sí. ¿Quieres ir al cielo? Sí, todos queremos. Pero Dios no solo puso el querer, Él también puso el hacer. Es decir, Él puso en nosotros el dominio propio para poder tomar decisiones en firmes a través del Espíritu Santo y decir sí a Cristo Jesús y comenzar a vivir en ese camino, a caminar, a transitar, allí, a ir por ese camino que es Jesucristo. Hermanos, yo aprecio mucho cuando a veces tenemos actividades o tenemos ciertas propuestas aquí en la iglesia, desafíos, les llamo yo siempre, de parte del Señor. Y muchos me dicen, sí, pastor, ahí vamos a estar, amén. Yo voy a dar esto, yo voy a lo otro, cuente conmigo. Que yo me espero siempre. Y no es porque no tenga fe, yo tengo mucha fe en el Señor. Y no es que no tenga confianza en ustedes, pero yo digo, hay muchos que solamente desean, quieren, pero no están dispuestos a tomar decisiones en firmes
y a dejar a un lado otras cosas. Hace poco un pastor decía, ¿sabes por qué a veces la gente no asiste a ciertos espacios de crecimiento o no va a las misiones? Yo le decía, ¿por qué, pastor? Porque están ocupados, tal vez, porque tienen otras cosas que hacer. No, porque no les interesa, me decía. No les interesa. Digo, no, pues somos cristianos, sí nos interesa, solo que hay otras cosas. No les interesa, no es su prioridad. Así, pastor, me decía, otro pastor ya de muchos años y con mucha experiencia, me dice, no les interesa, no es su prioridad, así de sencillo. Pastor, ¿cuántas veces has hecho cultos de oración, ayunos? Me dice, ¿haces ayunos? Sí, ¿cuántas veces has hecho clases bíblicas, estudios bíblicos? Sí, ¿vienen todos? No, no, le digo, eso es normal. No, tienes que saber que hay muchos que vienen a la iglesia el domingo, pero que solamente se acostumbraron a venir el domingo porque no les interesa conocer más a Dios y se sienten conformes con abrir su Biblia una vez a la semana, porque no les interesa, no es su prioridad conocer más a Cristo. Y decía, eso me dolió a mí también, le digo, pastor. Porque la mayoría de iglesias funcionamos así, nos contentamos mucho con congregarnos un domingo y estar juntos en armonía, escuchando la palabra, adorando al Señor, pero el resto de la semana, cuando ya se nos invita a hacer otra cosa más allá de las 8 horas de trabajo y las horas, o bueno, más, algunos trabajan más, 8, 10 horas de trabajo, y hacer algo más, ir a visitar a alguien, ir a predicarle a alguien, tener una clase bíblica, no, no, no. ¿Por qué? Ah, no, es que estamos muy ocupados. El pastor decía, no, pastor, es que no les interesa, es que no es su prioridad. De verdad, y algunos que escuchábamos al pastor decíamos, es tan duro eso que nos está diciendo el pastor, pero es la verdad. Muchos de nosotros, Dios solamente es como si ocupara un día a la semana, pero el resto de la semana somos totalmente indiferentes. Como si el camino de Jesucristo fuera un camino de un día a la semana y no fuera el camino por el cual tenemos que transitar todos los días, por el cual cada día de nuestras vidas, teniendo el deseo de seguirle, de adorarle, de conocerle, le buscamos. Yo sé que no siempre vamos a congregarnos, ¿no? Y hacerlo juntos. Yo sé que, y Cristo mismo dijo, cuando oren, oren, cerrar la puerta de su cuarto, así, en la intimidad. Yo lo sé, pero aún ni eso, si fuéramos sinceros, no lo hacemos. Entonces, eso de que no puedo, no es que la inseguridad, no es que es muy tarde, pastor, ¿cómo regreso a mi casa? Yo digo, bueno, aunque no puedas hacerlo, espero en el Señor que lo podamos hacer en nuestros hogares, pero tenemos que ser sinceros, muchas veces no lo hacemos. Esa es la verdad. ¿Por qué? Y yo tengo en mi mente siempre eso, porque no nos interesa, porque no es nuestra prioridad Cristo. No hemos comprendido que Él es el único camino. Filipenses 2:13 dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. No solo el deseo, no solo el querer, sino también el poder hacerlo. Hermano, y si usted dice, pero realmente yo reconozco hoy, pastor, Cristo no ha sido la prioridad de mi vida, ¿cómo hago para que sea mi prioridad? ¿Cómo hago para que en mi corazón nazca no solo el deseo, sino la decisión de buscarle cada día? Ruéguele al Espíritu Santo, ruéguele al Espíritu Santo, quebrante su corazón delante de Él. Hoy, cada día de su vida, y dígale, Señor, enséñame y dame la fortaleza para poder buscarte cada día. Que esto no se trata de un día a la semana, se trata de cada día, cada minuto, cada segundo de mi vida, adorarte y conocerte. Fue tan clara esta enseñanza de que Jesucristo es el camino, que sabe cómo le decían a los primeros cristianos, lo del camino. El cristianismo era visto para los demás, no para los cristianos, sino para los demás, los que no eran cristianos, como un camino a seguir. Y que quienes habían puesto su fe en Cristo Jesús eran los de ese camino. En Hechos 9:2, en versión NTV, dice, les pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraran ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. ¿Cómo eran vistos los seguidores de Cristo? Como los del camino. Así eran vistos los seguidores de Jesús. Hechos 22:4 dice, perseguí a los seguidores del camino, acosando a algunos hasta la muerte, y arresté tanto hombres como mujeres para arrojarlos en la cárcel. ¿Quién era ese que hacía eso? Pablo, ¿no? Y cómo él, no siendo cristiano y siendo un perseguidor de cristianos, llamaba a los cristianos los seguidores del camino. Era tan claro que los cristianos eran personas fieles a ese camino que eran llamados los seguidores del camino.
Jesucristo declara, yo soy la verdad. No solo dijo, soy el camino, yo soy la verdad. Cuando Jesucristo declara que Él es la verdad, lo dice en el sentido más absoluto posible, porque todo aquello que el ser humano anhela saber, encuentra su respuesta en Él. Todo aquello que el ser humano anhela saber, tiene una respuesta en Cristo Jesús. Ante las preguntas más difíciles que un hombre se puede hacer, como cuál es mi propósito en esta tierra, por qué nací, a dónde voy, qué he de estudiar, qué esposo o esposa he de tomar, quién o cómo será mi hijo, cómo será mi futuro. Ante cualquier pregunta difícil que el hombre se pueda hacer acerca de su futuro o incluso para entender cómo funciona el mundo, solamente hay respuesta en Él, en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios y Dios es el creador de todo, aún de nosotros, y Él sabe cómo funciona todo. Él sabe cómo funciona todo y para qué nos hizo. ¿Usted quiere encontrar su propósito en la vida? Busque a Cristo y encontrará para qué fue hecho, porque Él es nuestro creador. Hebreos 1, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Si reconocemos quién es Cristo Jesús y leemos las Escrituras, sabremos que Él mismo nos puede dar a conocer y nos puede llevar a entender, no solamente a conocer, sino también a entender la verdad de las cosas. Jesucristo, al ser el Dios encarnado, puede revelarnos de una forma más completa lo que necesitamos saber acerca de la naturaleza de Dios y de sus planes para el hombre. Hermanos, me inquieta mucho cómo Juan mismo, estamos leyendo Juan capítulo 14, pero en Juan, él comienza en Juan capítulo 1 hablando de la verdad. Dice Juan 1, versículo 1 al 3, dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios y Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. Y luego dice qué palabras que está hablando. En versículo 14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. El versículo 18 de Juan 1 mismo dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hay gente que dice, muéstrame a Dios para yo creer que existe. ¿Sabe cómo uno puede mostrarle a Dios a las personas que exigen de alguna evidencia de que Dios es real? Muéstrele a Cristo. Dice, pero no lo puedo palpar. Cristo no está vivo. Cristo es una historieta de hace 2000 años que se inventaron los seres humanos. Leamos un poco más. No solamente en las escrituras, leamos un poco más de la historia. La historia no puede negar de que hubo un hombre que vino y declaró ser Dios y que murió en una cruz. Aún historiadores, no recuerdo ahora los nombres precisamente, pero aún los historiadores del primero y segundo siglo, tercer siglo, escribían acerca de Jesucristo como alguien que realmente existió. Y yo digo, bueno, y esa fue, ¿sabe? El argumento que me hizo un clic en mi juventud a mis 16, 17 años cuando tenía muchos cuestionamientos. Yo decía, si realmente existió y dijo que era Dios, entonces aquí solo hay dos caminos. O lo tomo como un loco que mintió y que dijo cosas que eran falsas, o realmente era quien dijo que era, ¿no? Dios. Y escuchando ese cuestionamiento y esas solamente dos rutas para tomar, yo decidí creer firmemente por la evidencia que tenía delante y porque Dios en su misericordia había abierto mis ojos de que definitivamente Jesucristo es Dios y es el único camino para poder llegar yo al Padre. Y decidí ser cristiano. A pesar de que en el caminar, como les decía y como en el progreso de peregrino se expresa en el libro, hay muchas dificultades. Y yo también me encontré muchas veces desviándome de ese camino o no creyendo que ese era el camino correcto y firme, sino que queriendo tomar atajos. A veces, muchas veces, quise
y tal vez a usted le ha pasado, acortar camino, como decir, bueno, por aquí me evito una parte, ¿no? Esta parte difícil me la evito. Cuán difícil a veces es morir a nuestra carne, a nuestro yo, a nuestro orgullo y doblar nuestras rodillas muy temprano en la mañana y decirle, Señor, direccióname. Decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo no sé nada, aunque parece que sé, aunque creo que sé, pero no sé nada en realidad. Guíame, dame sabiduría, porque necesito que me digas qué decisión tomar con respecto a esto. Eso es morir a tu orgullo, eso es sacrificarse, porque hay que levantarse mucho más temprano de lo que estamos acostumbrados, de lo que no nos gusta, por ejemplo, y poder rogarle al Señor dirección. Y muchas veces quise tomar el atajo de confiar en la experiencia, de confiar en los consejos de otros, de confiar en mi propia prudencia y de no orar lo suficiente. Y de no orar muy temprano en la mañana y de enfrentarme a las decisiones del día con mi propia sabiduría. ¿Sabe cómo me fue? ¿Sabe cómo nos va cuando tomamos decisiones sin consultar al Señor, sin su guía? Nos va mal, nos va mal. Dice, bueno, ya de 10 a 1 le pego. Sí, pero no podemos andar por la vida así, hermanos. Dios no nos hizo para vivir vidas de solamente un 10% gozosos, un 10% en la certeza y en la plenitud. Dios quiere darnos vidas abundantes. Cristo mismo ha prometido aquello, pero eso se logra cuando hacemos de Jesús nuestro camino, pero también nuestra verdad. Cristo es esa verdad absoluta que satisface todas las necesidades de la mente humana. Como diría Pablo, en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. En Cristo Jesús podemos encontrar toda la sabiduría que anhelamos tener. Si me conocieseis también a mi Padre, conoceríais, en los versículos más adelante que leímos en Juan 14:7 dice, ¿no? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. ¿Queremos conocer a Dios? Conozcamos a Cristo. ¿Queremos tener evidencia absoluta y certeza de que Dios es real? Conozcamos a Cristo. Si alguien le demanda de usted una prueba de que Dios es real, preséntele a Cristo Jesús. Preséntele a Cristo Jesús. ¿Sabe que es tan gratificante saber que hay una verdad absoluta en medio de una generación en la cual cree que todas las opiniones tienen parte de la verdad o que son verdad? Estamos, hermanos, en un mundo en el cual muchos de nosotros escuchamos diferentes opiniones y esas opiniones son tan bien argumentadas y son tan fuertes esas voces que nosotros muchas veces las tomamos como verdad o como parte de la verdad. Y el mundo ha dicho que hay un valor supremo, y hoy en día usted tal vez habrá escuchado esta palabra y este valor, que está por encima de cualquier cosa y es la tolerancia. Y en nombre de un principio que sí está en las Escrituras y que es algo que el Señor nos llama a tener, tolerancia, se ha pretendido de que en nombre de la tolerancia entonces todos respetemos la verdad que tiene cada uno, que en realidad no es otra cosa sino la opinión errada que cada ser humano que no tiene a Cristo quiere imponer para llevar su vida conforme a sus delitos y pecados. Y aquella persona que diga que hay una verdad absoluta es declarada intolerante. Que aquella persona que diga, no, esta es la verdad, la única verdad acerca de quién es Dios, de cuál es el propósito del hombre y cómo deberíamos conducirnos en esta vida, es tachado de intolerante. Incluso ya en muchos países son puestos en cárceles y son perseguidos. ¿Sabe por qué eran perseguidos los primeros cristianos? Mire, en la época de que vino Jesucristo y dijo esto, yo soy el camino, pero también dijo yo soy la verdad. Los romanos eran muy tolerantes a las religiones que habían en esa época. ¿Eran muy tolerantes en qué sentido? Eran tolerantes en el sentido de que las personas podían adorar a otros dioses siempre y cuando se sometan a una obediencia absoluta a lo que su Dios decía. ¿Cuál era su Dios supremo? El emperador, el César. Entonces, hubo incluso un punto en la historia en el cual se trató de promover al César como un dios. Y por eso a los cristianos se les pedía que se arrodillen ante el César y lo adoren y lo reconozcan como su Dios. Y los cristianos no fueron llevados a la cárcel porque seguían o porque adoraban a Jesucristo.
sino porque adoraban exclusivamente a Jesucristo como su Señor. Y no estaban dispuestos a doblegar sus rodillas, a doblar sus rodillas y declarar que el César era su Dios. Los romanos no hubiesen tenido problemas si los cristianos adoraban a Jesús, pero también adoraban al César. Los dejarían vivir, porque así eran los romanos, eran muy tolerantes. Sin embargo, los cristianos entendieron que solo hay un camino, que solo hay una verdad, que no hay dos, no hay tres, que la fidelidad es al único que murió en la cruz por nosotros, a Cristo Jesús. Y esto es algo importante, hermanos, que nosotros tenemos que recordar, porque en medio de un mundo en el cual hay muchas mentiras y muchas opiniones, nosotros tenemos que ser como Jesús, valientes, para no solamente sostener la verdad, sino poderla anunciar sin estar pensando en las consecuencias. A veces nosotros nos medimos con las palabras, ¿verdad? Porque decimos, esto nos va a traer consecuencias. Hasta la amistad se daña si le digo lo que debo decirle. Así a veces yo he pensado. No sé si usted ha pensado, pero yo digo, hasta la amistad se daña si le digo lo que debo decirle. Hermano, nos preocupa más nuestras relaciones temporales acá en la tierra que la eternidad de las personas a las cuales muchas veces Dios nos llama a decirles la verdad. Nos importa más que la gente nos aplaude y nos reconozca como sabios en este mundo, cuando en realidad lo único que nos debe interesar es el reconocimiento de Jesucristo en la eternidad y que Él sepa quiénes somos, que somos sus hijos y que nos hemos sostenido en ese camino y en esa verdad. Pero nos hemos dejado llevar muchísimo por esas falsedades, esas mentiras, y hemos llegado a pensar que estamos más seguros si estamos en casa, encerrados, que tenemos mayor seguridad en el futuro si tenemos más dinero en las cuentas bancarias y tenemos más posesiones, que somos más felices si viajamos más. Hermanos, todas esas cosas, aunque parecen buenas, en realidad, si no ponemos a Cristo Jesús como el camino y la verdad por encima de todas esas cosas son basura y son caminos de perdición. Hay gente que inclusive está dispuesta a no tener hijos y a no ayudar a quienes necesitan por solamente satisfacer sus deseos egoístas de subir fotos al Instagram de cuántos países o ciudades ha visitado. Hay gente que buscando reconocimiento de muchos, lo único que anhela en su vida es tener más títulos, más títulos y más títulos. Hay gente que piensa, realmente, escúcheme, realmente piensa, y usted tal vez está dentro de ese grupo, yo tal vez me he encontrado dentro de ese grupo, que entre más posesiones tenemos, entonces tendremos una mejor vejez. Te voy a decir, pero eso es verdad, pastor. Hay que trabajar mucho y hay que asegurar una buena jubilación. Vaya, pregúnteles a aquellos que están en ancianatos o aquellos que están padeciendo con una enfermedad terminal, si les valió la pena haber trabajado tanto para terminar sus días solos, sin esperanza. O veamos nuestras familias mismos, vamos a no nuestras familias, ya los vecinos, cómo se pelean por las herencias luego que alguien que ha trabajado durante toda su vida para tener posesiones las ha dejado, pero sus hijos hasta se han matado por esas posesiones. ¿Por qué? Porque hay algo que está por encima de las posesiones, de los viajes, de los títulos y de toda cosa que nosotros podamos hacer en esta tierra. Y es amar al Señor sobre todas las cosas y amar a Cristo como el único camino y única verdad que puede satisfacer nuestros corazones y nos puede decir, escúchame hermano, qué hacer, cuánto trabajar, cuánto acumular, cuánto invertir, dónde invertir, porque sí está bien hacerlo. Somos llamados a ser buenos administradores y buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cuánto hacerlo? Eso solamente nos lo puede decir Cristo Jesús cuando estamos en el camino. ¿Me explico? Nos podemos terminar mareando y excediéndonos mucho más de lo que es necesario y de lo que Dios nos llama a hacer y encubriéndolo de progreso o de no ser mediocres o de ser buenos profesionales y de ser ejemplos para otros, podemos estar encubriendo con todas estas frases, en realidad la desdicha de nuestros corazones de no tener a Cristo en nuestras vidas y no ser guiados por el camino correcto y de solamente estar buscando comodidades para nosotros o prestigio terrenal, cuando en realidad nada de eso importa cuando ya estamos delante del Señor.
¿Se está entendiendo, hermanos? Y disculpe si tal vez suena un poco fuerte, mejor dicho, como dije alguna vez, no me disculpe nada, porque en realidad no tengo nada de qué disculparme, porque eso es lo que Dios dice en su palabra. Tengamos mucho cuidado de las riquezas, tengamos mucho cuidado de las posesiones, tengamos mucho cuidado del dinero, que es la raíz de todos los males. Tengamos mucho cuidado de desviarnos de ese camino correcto. No digo que no haya que trabajar, no digo que no haya que estudiar. Aún muchos que conocen mi testimonio y mi vida saben cuánto nos esforzamos, algunos acá, no solamente yo, algunos acá en trabajar, en ser buenos administradores, en poder conocer más cosas que nos den algún tipo de herramienta. ¿Para qué? Para glorificar a Dios, para servir a otros, para que su palabra sea llevada a cada rincón de la tierra. Y no solamente para decirle a unos cuantos, ustedes vayan, que yo les pago, como que si nosotros somos de aquellos que miran la misión de Dios desde lejos, sino como aquellos también que estamos dispuestos a ir, que estamos dispuestos a poner las manos en el arado. Cuidado una vez más, aquellos que pensamos que las misiones se hacen con nuestros diezmos. Las misiones se hacen con nuestras oraciones, se hacen, sí, con los recursos que damos, pero también con nuestras palabras, con nuestras manos, con nuestros pies al momento de ir. Misioneros, como siempre le hemos dicho, somos todos, hermanos. Todos estamos en misión con Dios y tenemos el privilegio, pero también la necesidad de anunciar esta verdad al mundo sin temor. Hermanos, no tenga miedo. No tenga miedo. Cristo está con usted. Dentro de cada uno de nosotros anhelamos y necesitamos esa verdad absoluta que contiene valores y principios permanentes en medio de este mundo lleno de diversas opiniones, sin temor al señalamiento o a la acusación, porque Cristo mismo ha prometido, no solamente como a veces pensamos, es que soy cristiano y Él me va a cuidar. Hermano, y entonces que no cuidó a los mártires que dieron su vida por Él. Aún aunque encontremos el sufrimiento y encontremos el martirio en el camino de defender la verdad, sabremos que Dios está con nosotros. Porque su cuidado y su protección y su seguridad no está en la comodidad que tengamos en este mundo, sino en la trascendencia hacia una vida eterna. Que aunque seamos muertos en cuerpo físico acá, cuando Él venga por segunda vez, seremos resucitados y estaremos con Él en la eternidad. Cuando se trata de la salvación del hombre y de reconciliarse con Dios, no hay cabida para frases como todas las religiones nos llevan o nos acercan a Dios. Hermanos, esto no dice las Escrituras. Jesús declara que Él es el único camino y que no hay varios caminos, sino uno solo, y esa es la verdad. Porque Él es quien muere en la cruz por nuestros pecados, hermanos. No es María, no es Pedro, no es Pablo. Él es el que fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Por lo tanto, hay un solo camino. Hay un único camino. Y esto lo digo porque hay muchas personas que dicen, pero yo le estuve hablando a otra persona acerca de Cristo y me dijo que sí está buscando de Dios y que eleva rezos y que eleva cánticos y que pone velas. Y así es el camino. Yo sé que por ahí ha de encontrar a Dios. Ese es otro camino más para poder encontrar a Dios. Yo también fui de esos, o mi familia fue de esos, que por allí reconoció a ciertas figuras, a ciertos hombres que vivieron vidas santas y por allí encontraron el camino para conocer al verdadero Dios. Mi familia y yo mismo fui de esos. Por eso yo creo que hay que dejarlos nomás. Hermanos, ¿usted tiene idea de lo que implica eso? Jesucristo fue contundente y claro de decir, soy el único camino, síganme, no hay tiempo que perder, arrepiéntense. El reino de Dios se ha acercado, síganme a mí. No sigan a los fariseos, no sigan a los sacerdotes de la época, sino síganme, mírenme, crean en mis palabras. Fue contundente, fue claro, en que no había otra manera. Sin embargo, nosotros ahora, no sé si la palabra correcta, somos muy tibios cuando nos encontramos con personas que están en diferentes religiones buscando otros caminos para llegar a Dios. Cristo, estoy seguro que no hubiese aceptado esa frase como todas las religiones nos llevan y nos acercan a Dios. O dejen los que algún día van a conocer al verdadero Dios. Seguramente hubiese demandado de nosotros, dedica tiempo para explicar el verdadero camino. Seguramente la exhortación es, no tengas miedo y exprésales cuál es la verdad. Ya depende de cada persona si lo sigue o no. Y es verdad, no podemos obligar a nadie, pero sí es responsabilidad nuestra el expresar
con valentía la verdad. Cristo fue quien murió por nosotros en la cruz y es a Él a quien debemos fidelidad y exclusiva devoción. Solo a Él, hermanos, solo a Él, a nadie más. Hermanos, ¿por qué digo esto? Y con mucho temor digo esto, porque yo también me he encontrado ahora con una familia, una esposa, un hijo, se viene otra hija, y muchas veces me he encontrado tomando decisiones basadas en el amor que le tengo a mi familia más que del Señor. ¿Y por qué lo he identificado? Porque muchas veces los seres humanos tendemos a buscar también esos otros caminos, esos otros desvíos hacia Dios, pensando que como la familia no les ha dado Dios y nuestros hijos no los ha dado Dios y nuestro cónyuge no los ha dado Dios, entonces tenemos que satisfacer en todo a nuestra familia. Y ahí nos encontramos, trabajando más de lo necesario para darles no solo lo que necesitan, sino más allá de eso, para comodidades y olvidarnos por completo de nuestra devoción exclusiva al Señor. O allí nos encontramos con nuestro estado de ánimo, dependiendo de cómo nos trata o nos dice o nos ve nuestro cónyuge o la pareja que tenemos, algunos que no están casados. Y eso hace que nosotros, en palabras podemos decir que conocemos a Dios y que le adoramos, pero en las acciones, nuestro corazón está ligado a personas, a situaciones, a trabajos, a posesiones, a muchas cosas que puede ser que eso esté ocupando el lugar que solo a Cristo le corresponde. Hay que tener mucho cuidado. Y se lo digo porque ahora, cada vez que uno avanza más, me he dado cuenta que tienes más puertas o más caminos que pudieses tomar. Y en el nombre de Dios puedes comenzar a tomarlas, como por ejemplo les digo, invertir toda su vida en satisfacer solo los deseos y que nuestro cónyuge esté bien y esté contento. Y que nuestros hijos tengan todo lo mejor y tengan todo y en esta frase lo único que podemos nosotros reconocer muchas veces es que no tenemos una devoción exclusiva hacia el Señor, sino que nos encontramos adorando a personas. No sé si me debe entender, hermanos. Está bien para trabajar por su familia, está bien darles lo necesario. Lo que digo es que muchas veces encontramos una excusa y encontramos un camino en el cual nuestro corazón pierde de vista a Cristo Jesús. Y termina haciendo nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestra familia o nosotros mismos y nuestra comodidad, termina siendo nuestro Dios y termina dirigiendo nuestros pasos. Juan 8, 31 al 32 dice: Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y Juan 17, del 17 al 18 dice: haz los santos con tu verdad, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo y me entrego por ellos como un sacrificio santo para que tu verdad pueda hacerlos santos. La verdad que dijo Jesucristo que Él era, nos hace libres del pecado, pero también nos hace santos en nuestro caminar, en ese camino que transitamos. Hermanos, necesitamos ser libres del pecado, necesitamos ser libres de esas ideas preconcebidas que venimos antes de conocer a Cristo, creyendo cómo es la vida que Dios le agrada. Necesitamos ser libres de todos esos tipos de pecado, pensamiento, filosofía, para que esa misma verdad nos lleve a vivir vidas santas, vidas íntegras, vidas que honren al Señor. Y termino con la tercera cosa que dijo Jesucristo. Dice: yo soy la vida. Juan 17:3 dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Hermanos, a veces hemos pensado que la vida eterna se trata de ese lugar allá en la eternidad donde estaremos con Dios. Y la gente ha puesto su mente tal vez en esas calles de oro, mares de cristal y hospedajes 5 estrellas que vamos a tener allá para descansar por la eternidad. Hermanos, nada se aleja más de la verdad que pensar así. Cuando usted piensa en la vida eterna y las escrituras nos declaran acerca de qué es la vida eterna, no es otra cosa sino estar con Cristo por la eternidad completa, desde ahora y para siempre. Porque una vez que estemos en la eternidad, aunque sí dice que todo va a ser hermoso y va a ser diferente en el cielo nuevo y la tierra nueva, hay algo que a mí me llama la atención y es cómo vamos a ser saciados y extasiados
de la bondad, el amor, la misericordia y la naturaleza misma de Dios y su gloria. Y cómo ya no va a haber más lágrimas, no va a haber más dolor. ¿Por qué? Porque las calles de oro y las moradas eternas, lujosas, nos van a dar tranquilidad y paz. No, porque Cristo y Dios mismo va a estar con nosotros. Y Él va a ser el único que va a poder satisfacer todas las necesidades de ese cuerpo glorificado y de esa vida nueva, o esa vida diferente que tendremos allá. Entonces, la vida eterna no es solamente pensar en, va a haber un lugar diferente en el cual vamos a estar para descansar eternamente. Hermanos, el descanso lo vamos a encontrar porque allá va a estar Cristo con nosotros. Pero lo podemos encontrar desde ahora por medio del Espíritu Santo, porque Cristo habita en nosotros desde ahora que usted ha decidido poner su fe en Cristo Jesús. Y si no lo ha hecho, lo invito a que la ponga. Ponga su fe en Cristo Jesús y va a experimentar lo que es la vida eterna en Cristo. La vida eterna en Cristo. Si hay algo que tenemos que saber, y es que Cristo cuando vino al mundo habló de un reino, no que habríamos de ser parte allá cuando venga Él por segunda vez, sino un reino que se ha acercado a través de Él y que nosotros podemos experimentar en cierta medida ahora que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Acá, sí, en la tierra, donde hay dificultades, donde hay pecado, donde hay situaciones adversas, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, Cristo ha prometido estar en nosotros, con nosotros, por medio del Espíritu Santo y llevarnos a experimentar esa vida nueva, que es parte de la vida eterna, es parte de ese reino prometido, para que un día, desde ahora, sepamos que no se trata del lugar, se trata de quién. ¿Quién? Jesucristo mismo con nosotros en la eternidad. Por eso, si nosotros acá, yo a veces siempre hablo con esto con el pastor Luis, que está al frente de las alabanzas, y digo, y con Mónica también lo hablamos mucho. Digo, hay personas que no nos gusta mucho adorar al Señor, así lo voy a poner, ¿ya? Como que no expresamos esa adoración genuina, pero para otras cosas sí expresamos esa alegría y nos movemos, aplaudimos, nos reímos. Y yo digo, ¿por qué? Cuando estamos en las alabanzas, y no solamente acá congregacionalmente, a veces cuando escuchamos una alabanza, algo, parece que no hubiese expresión alguna que nos mueva a aplaudir o a alzar las manos o a sonreír al menos, ¿no? Y yo sé que algunos dicen, bueno, pero es que es un momento solemne de adoración. Hermanos, en las escrituras dicen que cuando Jesucristo venga por segunda vez y reúna a su pueblo, toda gente de toda lengua y nación, de toda etnia, va a estar cantando y adorando al Rey. Y allí estarán postrados algunos, bueno, estaremos muchos postrados allí, elevando cánticos y declarando la soberanía del Señor. Si desde ahora no lo hacemos, ¿cómo pretendemos llegar al cielo y adorarla allá? ¿Y sabe cuánto va a ser? No va a ser 20 minutos del culto, hermano. Es para la eternidad completa. Solo aquella persona que ama al Señor con todo su corazón seguramente llegará a ese lugar para adorarle al Señor por siempre. Pero aquella persona que tiene pereza, es que me duele la espalda, hermano. Es que yo no soy tanto de aplaudir, pero si ponemos algún otro video, alguna otra situación, alguna dinámica, ahí sí, nos expresamos, reímos, hablamos. Que yo quiero respetar, en serio les digo, quiero respetar las formas de adoración de cada uno, no quiero decirle que todos tengan que hacerlo igual, pero se nota, hermano, se nota cuando muchas veces tenemos pereza y poca devoción al Señor y no estamos dispuestos a adorarle. ¿Por qué? Porque hemos pensado en eso, en que la vida del cristiano es una vida de domingo, de venir al culto, de abrir la Biblia de vez en cuando, de un día llegar al cielo, donde ya tendré descanso eterno. Y eso es lo que se nos ha vendido en la religión. La Biblia dice otra cosa, hermanos. La Biblia dice que tenemos que adorarle porque Él es nuestra vida entera. La semana pasada seguramente, yo no estaba acá, pero el hermano Raúl predicó acerca de que Jesucristo es la resurrección en la vida. En Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y que cree en mí no morirá eternamente. Y esto es, creo yo, la continuación de lo que leíamos en la parábola del redil en Juan 10, porque dice, mis ovejas, en Juan 10, 27 al 30, dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, y les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármela,
porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Hermanos, podemos estar seguros que Él es la vida, porque aunque la muerte física nos alcance, nada nos va a poder separar de su amor y un día el mismo poder que lo resucitó a Él nos resucitará a nosotros. Podemos estar seguros, hermanos, por eso no hay que temer, no hay que tener miedo de hablar su verdad, aunque eso nos cueste esta vida terrenal. Y aquella persona que cree tener vida, te dice, pero estoy vivo, hermano. Sin Cristo igual sigo vivo. Hermano, es porque no hemos entendido lo que significa la vida que Cristo quiere darnos. Si no sigues a Cristo y no pones tu confianza en Él, entonces seguramente no conoces cuál es la verdadera vida. Un día la conocerán cuando estemos frente al Señor y sepamos que sin Cristo lo único que nos espera es una eternidad de miseria y condenación, lejos de su presencia. Hermano, no espere, amigos que me escuchan, no esperemos llegar a ese punto en el cual ya estemos delante del Señor y la verdad es que por más excusas que querramos poner, no va a haber nada que pueda salvarnos, porque el único camino para la salvación es Jesucristo y usted puede tomar una decisión ahora. Sea que usted tenga muchos años yendo a la iglesia, o sea que tenga poco tiempo yendo, escuchando de la palabra del Señor, sepa que de usted se demanda una decisión importante, que es por obra del Espíritu Santo, pero que es una decisión que va a hacer que nuestras vidas miserables sin Cristo sean transformadas a una vida nueva, una vida plena, una vida abundante. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, soy la verdad, pero también soy la vida. Y no, una vez más, no una vida allá, lejos, en la eternidad, en un hogar celestial donde vamos a descansar allá. No, no, no. Es desde ahora, hermanos. Esa vida que Jesucristo quiere darnos y que Jesucristo quiere que experimentemos. Es una vida nueva, una vida diferente. Una vida no alejada del sufrimiento y del dolor, porque en esta vida se sufre, pero con Cristo se sufre diferente, porque hay un propósito para ese sufrimiento. Hay un propósito para ese sufrimiento, la gloria de Dios. Amén.